En esta nueva temporada de Mentescopia estamos trayendo voces que hablan simultáneamente, cosa que no se nos había ocurrido a nosotros en todos estos años. ¿Eh? Mira que hemos traído gente y no se nos había ocurrido ponerlas a hablar entre ellas. Parecía que tenía que hablar yo. Vamos a hablar entonces de algo que sí que hemos comentado previamente, pero nunca así, y es el autodiagnóstico. Aprovechemos este espacio porque hay mucho que tratar. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la FECID. Arrancamos este programa con dos personas que saben muy bien de lo que están hablando desde perspectivas distintas, que es lo que buscamos siempre. Una persona que tenga esa visión desde la salud mental y la otra que, aunque no tenga la formación en salud mental, le toque lidiar diariamente con cuestiones similares a las que vamos a tratar, que en este caso es el autodiagnóstico. Vamos a presentar primero a Ainhoa Calvente, que es psicóloga general sanitaria y se dedica a impartir psicoterapia, supervisiones clínicas y formaciones desde la psicología basada en la evidencia científica, que sinceramente es la única psicología que nosotros tratamos aquí. Ainhoa, ¿qué tal estás? Muy buenas, Ignacio. Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a charlar sobre un tema tan importante como es el autodiagnóstico. Pues yo encantado, porque es lo que te digo, creo que eso de psicología basada en la evidencia científica es la única que solemos dar espacio aquí y que vengas ya con esa bandera me parece fantástico. Sí, a veces como que tendríamos que darlo por hecho, ¿no? Pero sí es cierto que poner esa banderita, esa etiqueta ya de primera es importante, Nos creo. reconocemos más rápido, así está muy bien. Y a tu lado está Natalia Rodríguez Valls, que es docente de secundaria y cofundadora de la Asociación Educativa Cambium, especialista en educación transformadora y acompañamiento docente. Natalia, estaba a punto de decir fundadora, no sé si te habrían pegado tus compañeros. No, no pasa nada, pero me gusta el trabajo cooperativo, no Claro. hay problema. Y muchas gracias, Ignacio, por invitarme a compartir este espacio y gracias a Ainhoa también. Así que un placer estar con ustedes hoy aquí. Gracias a vosotras, porque es un tema que nos interesa, es un tema que está ahí afuera y además que me da la sensación de que todos tratamos mucho desde la intuición. Vemos un poco las redes, con eso nos formamos una idea y en realidad hay gente como vosotras que por un lado o por otro está expuesto a estos temas. Así que, Ainhoa, me gustaría empezar preguntándote, porque creo que es la forma de parametrizar el problema, ¿qué diferencias hay realmente entre que un profesional haga un diagnóstico pues, detallado y bien informado y que vayamos a ChatGPT a preguntarle qué nos pasa? Vale, existe una gran diferencia, ¿no? Porque sí es cierto que ahora con el acceso tan sencillo a herramientas como ChatGPT, redes sociales o incluso libros, ¿no? En el que podemos encontrar cierta información, sí es cierto que aquí te encontramos una gran dificultad a la hora de establecer un diagnóstico. ¿Cuál es? En este caso, la explicación. Es decir, por un lado podríamos hablar de la descripción, ¿no? Es decir, describimos una sintomatología, describimos una serie de, o de comportamientos que se puedan dar y por otro lado la explicación, es decir, cuál es la función de por qué y para qué hacemos diferentes cosas o por qué emitimos ciertas conductas. ¿Qué es lo que ocurre? Al final, si utilizamos herramientas como por ejemplo ChatGPT e introducimos pues una sintomatología concreta, ChatGPT va a reunir una serie de información a la cual tiene acceso y te va a dar una respuesta desde esa descripción, ¿no? Es decir, te va a describir cierta sintomatología, te va a dar una respuesta. ¿Qué diferencia hay con un profesional en este caso? Porque vamos a explicar, vamos a encontrar cuál es la función de esa serie de sintomatologías, de comportamientos que se dan. ¿Qué es lo que ocurre? Que ChatGPT no tiene en cuenta ciertas variables que son fundamentales, como por ejemplo tu historia de vida, como por ejemplo qué interacciones estás teniendo en tu entorno en ese mismo momento, ¿no? Al final se basa en esa descripción que justamente coincide que es una descripción verbal de la propia persona, que también puede estar sesgada o también puede estar controlada por las mismas variables mantenedoras por las que se puede mantener en este caso el problema como tal, ¿no? Entonces, para mí sí es cierto que es fundamental hacernos esta gran referencia, esta gran diferencia entre lo que es una explicación y lo que es una descripción. Porque al final describir, podríamos describir, de hecho, en terapia, ¿no? O en contextos clínicos, nosotros nos basamos en las descripciones de la propia persona para poder analizar funcionalmente, ¿no? Toda esta serie de conductas, problemas, de malestar o de sufrimiento de la propia Pero persona. lo lleváis un paso más allá, no os quedáis en esa descripción en primera persona. Es decir, por un lado es la morfología, ¿no? Es Ujú, decir, la forma en la que se emiten estos comportamientos, como por ejemplo llorar, ¿no? ujú. Es decir, llorar se puede dar en diferentes contextos, pero también desde, en este caso, con diferentes funciones.
Es Claro. decir, tú puedes llorar en diferentes contextos con funciones diferentes. No es lo mismo llorar en un entorno en el que, por ejemplo, ¿no? Pues está interactuando desde amigos, ¿no? Y estáis riéndonos y de repente empiezas a llorar desde la risa, ¿no? Podríamos decir que a muchas personas le ocurre, a que estés en tu casa solo, sola, que aparezca alguna circunstancia que te haga sentir ciertas respuestas emocionales, podríamos considerar desagradables, y llorar tiene una función, por ejemplo, de liberar tensión. Ujú. Pero es lo mismo llorar luego en casa solo que llorar, por ejemplo, en otro contexto en el que también pues haya ciertas personas, ¿no? Que justamente cuando lloramos es cuando mamá y papá se nos acerca a decirnos, ¿qué te pasa, cariño? Pero si no lloramos, no se nos acerca. Es decir, ya la función está aquí, ya se está viendo que las funciones podrían ser explicadas de diferentes maneras, ¿no? Aunque la morfología, es decir, la conducta sí puede ser la misma. Con lo cual, en este caso, es fundamental el trabajo, ¿no? De un profesional, porque al final lo que va a hacer es ir a un paso más allá, es explicar por qué y para qué aparece toda esta serie de conductas o ese sufrimiento que se mantiene como tal, ¿no? Claro, me gusta mucho esta diferenciación entre la descripción y la explicación porque creo que efectivamente nos quedamos muchas veces en la descripción. Quiero preguntarte, Natalia, por eso, porque es verdad que a través de las redes sociales, aquellos que no tenemos contacto con los jóvenes, sí vemos que hay tendencia a ponerse la etiqueta a la descripción. Pero ¿tú lo ves también en las clases o es algo que ocurre solo en lo digital? No, no, no. En el aula y además tengo la fortuna de haber acompañado a jóvenes durante toda mi trayectoria profesional, pero quizás de manera mucho más cercana desde que soy docente, que se cumplen ya 10 años acompañando a jóvenes de manera cercana y no solo en el contexto formal, sino también en los contextos educativos no formales. Y puedo decir que ha habido un aumento creciente del autodiagnóstico, sobre todo, podría incluso atreverme a decir banalizando el diagnóstico de tengo ansiedad, por ejemplo. Otra cosa que se escucha muchísimo en las aulas es tengo TOC, ¿no? O soy una persona con TOC. También el autodiagnóstico de trastorno de atención, TDA o TDAH, ¿no? Soy hiperactivo, soy hiperactiva, también se usa muchísimo. Y una que yo diría que es la más común que se escucha entre la gente joven es soy una persona neurodivergente. Entonces, por supuesto que en las aulas se escucha constantemente entre la gente joven el autodiagnóstico de esto en concreto que puntualizo, porque es en lo que en mi caso he escuchado más. Y además, esto lo sustenta un informe súper interesante de 2025 de la FAD Juventud, que entrevistó a 1.500 personas jóvenes entre los 15 y los 29 años y más del 55% de esa gente joven decía creer haber tenido en el último año un trastorno de salud mental, que era como lo preguntaba la pregunta, o problema psicológico. Ujú. Y curiosamente, de esas más de 55 personas, ¿no? De esa muestra de 1.500 jóvenes, el 75% de las personas jóvenes que habían declarado sentir haber tenido un problema de salud mental no había acudido a ningún profesional. Entonces, bueno, eso refuerza un poco el hecho de que quizás esta exposición en las redes a estos trastornos de salud mental, que si bien pueden tener una parte positiva y otra negativa que podemos ir hablando, pueden desencadenar, ¿no? un autodiagnóstico y sobre todo podemos decir auto, porque luego no acudimos a un profesional, Claro. como podría ser el caso de Ainhoa, a comprender, a entender su función. Así que sí, en las aulas se están escuchando autodiagnósticos cada vez entre la gente más joven, porque yo también he percibido, y con esto termino, que quizás en mi trayectoria como docente escuchaba mucho más estos diagnósticos entre gente a partir de los 12, 13, a partir de la ESO, pero ya se empiezan a escuchar entre niños y niñas de primaria, que eso me Ostras, de preocupa primaria. todavía más. Sí. Claro. Que esto es un tema espinoso de tratar porque en ningún caso, entiendo, corregidme, pero en ningún caso queremos que parezca que estamos diciendo que esto de la salud mental es una moda, que esas etiquetas que están poniéndose se equivocan y por lo tanto mejor callarse. No, no. O sea, si realmente tienen estas sospechas, pues lo lógico será que acudan al profesional, ¿no? Ainhoa. Sí, exactamente. En este caso, es una de las variables que yo también percibo, como muy bien estaba comentando la compañera, es el hecho del lenguaje, ¿no? Es decir, se ha normalizado usar cierto tipo de etiquetas o cierto tipo de lenguaje, con lo cual en este caso, pues podríamos decir que hablar de salud mental es fundamental, ¿no? Es decir, que también se abre entre personas jóvenes, entre niños que puedan pues, identificar ciertos patronos, ciertas variables fundamentales para trabajar sobre el sufrimiento del colectivo, ¿no? De los menores. Pero sí es cierto que también tiene como su doble sentido, ¿no? En el sentido de que al final se utiliza cierta terminología o ciertas etiquetas
de forma muy coloquial, ¿no? Es decir, como el sentido común, la psicología popular que hablábamos, ¿no? Es decir, se utiliza para describir cualquier tipo de sensaciones, por ejemplo, tengo ansiedad o tengo déficit de atención, ¿no? Yo también se lo he escuchado mucho en consulta, incluso relacionándome en la vida cotidiana, ¿no? No únicamente en consulta, de, no, yo tengo TDAH, o ya no es que estoy muy nerviosa y me cuesta mucho concentrarme, creo que tengo TDA y lo más probable es que tenga TDA, ¿no? Como también asumir en términos de, con la etiqueta, ¿no? Asumir pues la problemática o las circunstancias sí que pueda vivir esa persona en ese momento en función de la propia etiqueta. Y es perjudicial, en el sentido de, por un lado tenemos el punto, ¿no?, adecuado de pues, normalizar, ¿no?, ciertas problemáticas o normalizar el sufrimiento también que se pueda dar y poder atender, ¿no?, de una forma exhaustiva, de una forma rigurosa, pero por otro lado, como comentabas Natalia, que me he quedado súper sorprendida con lo que habías comentado, de que la gran mayoría de esas personas o lo del colectivo que realizan ese estudio, ¿no?, acuden luego a un profesional. Entonces, es decir, estamos percibiendo que existe una problemática, pero no acudimos al espacio que te pueda apropiar esas herramientas adecuadas. Con lo cual esto es muy perjudicial, porque entonces estamos utilizando la etiqueta desde un punto inadecuado, al final, en este caso. Ujú. Natalia, precisamente por eso quiero preguntarte, porque no acuden al profesional y sería una buena recomendación. No sé si tú te has encontrado con la situación en la que no solo lo cuchichean entre ellos o lo escuchas de pasada en los pasillos, sino que se acercan a ti y te dicen, oye, que creo que me pasa esto, ¿qué hago? Sí, y sobre todo, sí me ha pasado, es verdad que en mi caso ha pasado en el centro educativo en el que he trabajado y ha pasado en los centros educativos con los que he hecho talleres o he acompañado de alguna forma y quizás no a mí directamente, me ha surgido la necesidad de abrir un protocolo, de tener que comunicar al equipo de orientación algo muy grave, si bien, no a mí personalmente, si bien en el contexto de los centros educativos sí que continuamente, y digo continuamente y de forma creciente, como decía antes, está habiendo verdaderos dramas, muchos vinculados a trastornos de la conducta alimentaria, por cierto, ¿no? O sea, eso es como muy importante de poner en la mesa, creo, porque por lo menos en los contextos educativos en los que he podido participar en estos 10 años, ese ha sido un problema muy grave. También estudiantes que declaran sentir depresión, una tristeza profunda y constante. No sé si después, afortunadamente, han seguido el camino de poder tener acompañamiento terapéutico para identificar precisamente, y continuando con lo que decía Ainhoa, si era una emoción normal, era tristeza o era algo clínico, ¿no? Pero sí, yo siento que, y además creo que el hecho de, y es una fortuna, por lo menos para mí lo ha sido, ser una docente relativamente joven me ha permitido tener un vínculo con el alumnado que quizás con un salto generacional mayor podría no generarse. Ujú. Esto a mí me ha pasado así, puede que no suceda siempre, que haya docentes donde sí que hay una brecha generacional mucho mayor y también hayan sentido el alumnado como vínculo y haya sentido la apertura para acercarse, pero sobre todo en cuanto al contexto de trastornos de la conducta alimentaria y sobre todo, a, profe, no paro de llorar y no sé si tengo depresión, ¿no? Sí que he percibido yo en mis carnes un acercamiento del alumnado a comunicarlo. Y sí, rescatando algo que decías, Ignacio, a mí, que al igual que Ainhoa, me parece fundamental que se hable, me parece fundamental que el alumnado, las personas con las que pasamos 6 horas al día, muchos meses al año, acompañando, siendo referentes, estando presentes y conscientes si somos docentes comprometidos, ¿no? Me parece una oportunidad tan grande abrir esa puerta que se puedan acercar a preguntar, a informarse, a pedir ayuda a una persona que tú identificas como referente adulta en ese momento y que puede que no tenga otra persona referente en el contexto extraescolar. Claro. Así que para empezar, apertura total a que cualquier persona joven pueda acercarse a mí en el contexto docente alumno-alumna a consultar, ¿no? Claro. Y lo que quería decir era que sí, me parece súper peligroso esos discursos de es que la gente joven se inventa lo que le pasa y todo el mundo tiene una etiqueta banalizando lo que realmente puede esconderse detrás, porque, ojo, todos los informes de juventud desde el año 2022 recogen que existe una evidencia del aumento de problemas de salud mental entre la gente joven. Y en el último informe del INJUVE, del Instituto Nacional de la Juventud, el que recoge datos de 2024, pero se publica en 2025, se recogía que una de cada 3 personas jóvenes sufre soledad no deseada. O sea, qué loco, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar disponibles y dispuestas a ayudar a estas personas, no? Están súper disponibles. Así que, volviendo a tu pregunta,
Sí, yo he tenido, por fortuna o por suerte, ¿no? La recepción de este tipo de Claro. diagnósticos o de consultas o, bueno, de pedida de ayuda por parte de gente joven. Y es Y muy ya, bueno, te puedes importante. imaginar los equipos de orientación. Claro, subrayar esto que estás diciendo, que en ningún caso se está señalando y diciendo, oye, tú que nos estás escuchando y te has puesto una etiqueta, qué mal lo has hecho. No, y además creo que es importante decir, Ainhoa, corrígeme si me equivoco, que no se trata de decir, como son jóvenes y solamente han buscado la información en Internet, no saben diagnosticarse. Es que realmente ni siquiera teniendo la carrera de psicología debería diagnosticarse a sí mismo un profesional, ¿no? Exactamente, que justamente de hecho Natalia mencionaba dos puntos para mí fundamentales. Por un lado es cómo se perciben que en los últimos años sí se van haciendo más explícitos ciertos problemas psicológicos. Y a mí me gustaría apelar también al contexto, es decir, el contexto en el que ahora estamos desenvolviéndonos, tanto las jóvenes y las personas jóvenes, como el resto de la población, ¿no? Es decir, contextos mucho más exigentes, contextos en los que se fomenta la hiperproductividad constante y al final se está percibiendo como el entorno en el que nos vamos desarrollando y desenvolviendo en nuestro día a día afecta directamente a nuestras sensaciones y a las respuestas emocionales que nosotros sentimos y por ende también a qué repertorio conductual emitimos en nuestro día a día. Que eso justamente coincide en que aumenta los problemas psicológicos. Realmente yo sí estoy de acuerdo con ello, ¿no? Pero también justamente apelando mucho a cómo estamos desenvolviéndonos en nuestro contexto ahora, ¿no? En la cultura de la inmediatez constante, de la hiperproductividad, ¿no? Por supuesto, apelando también a lo que estabas comentando, Natalia, la cultura, ¿no? De la estética y de cumplir ciertos patrones normativos estéticos, ¿no? Que también, pues las personas jóvenes, en este caso, el alumnado, están mucho más expuestos en redes sociales a este contexto, ¿no? Con lo cual, pues fomenta y aumenta la probabilidad de que se puedan desarrollar ciertos problemas psicológicos porque no tienen justamente ese acompañamiento fundamental que estábamos hablando, ¿no? Y también, por otro lado, el cómo los profesionales dentro del contexto educativo o de todo el contexto que puedan, en este caso, trabajar con personas, sobre todo, ya no únicamente dentro del colectivo de jóvenes, sino con personas que puedan tener una formación desde la evidencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Natalia, me encanta colaborar con los centros educativos cada vez que trabajo con menores, para mí es fundamental, porque justo lo habías mencionado, pasáis 6 horas con ellos durante de 5 días a la semana durante muchos meses, es decir, tenéis una información a la cual yo, por ejemplo, como psicóloga general sanitaria, no puedo acceder. Y justamente también me ocurre que a veces cuando coincido con compañeras o con compañeros es directamente el diálogo, ¿no? Es vamos a buscar la etiqueta, ¿no? Vamos a buscar la etiqueta para conseguir resolver, ¿no? Como en este caso el caso. Y yo tengo Casi, que hacer perdona, casi como si la etiqueta fuera un conjuro mágico, ¿no? Que lo pudieras completamente, pronunciar y resolver el problema. Y con un protocolo que es de aplicarse, se resuelve todo, ¿no? exactamente. Y es como, yo dedico mucho tiempo a esa psicoeducación, ¿no? Sobre todo porque primero entiendo que todos no tenemos acceso a la misma formación, porque primero son campos completamente complementados entre sí, ¿no? Se coordinan entre sí, pero son diferentes, entonces entiendo. Y yo, por suerte, he tenido muchísima suerte con los profesionales con los que he coincidido, y eso para mí es fundamental, ¿no? El hecho de que también, pues, cuando un menor se nos acerca y nos comenta creo que tengo depresión porque estoy sintiendo esta serie de respuestas emocionales o emito esta serie de conductas en mi día a día, pues intentar descubrir qué es lo que ocurre alrededor del menor. Es decir, qué es lo que está ocurriendo alrededor para que este menor pues, llegue y verbalice que pueda estar sufriendo este problema psicológico, ¿no? Y siguiendo con la pregunta, Ignacio, tal cual, es decir, ni siquiera los profesionales de la salud, ¿no? En este caso, ni siquiera los psicólogos podríamos utilizar el autodiagnóstico en este caso, ¿no? En primer lugar, porque somos personas. Y siendo personas ya estamos formando parte de las mismas explicaciones funcionales que cualquier otra persona. Es decir, al final, dedicarnos a este ámbito clínico simplemente es una profesión, ¿no? Y en este caso sí tenemos los conocimientos, pero no es una lucha de conocimiento, ¿no? De que como tengo más conocimiento, me puedo autodiagnosticar. Por supuesto, claro que no, porque sigue formando parte de tu contexto, sigue formando parte de tu historia de vida, sigue habiendo variables alrededor tuya en las que pueden afectar a la hora de establecer ciertos diagnósticos. Entonces, sí es cierto que profesionales no de la salud podríamos tener, pues, facilidades, podríamos decir, a la hora de identificar ciertas señales, ¿no? De decir, vale, pues estoy sintiendo ciertas respuestas emocionales desagradables, que creo que hay algo que no está yendo muy bien del Claro, todo. los criterios diagnósticos los conocéis todos, al dedillo, eso está claro. Exactamente, es como, vale, pues podríamos tener ciertas facilidades a la hora de identificar, pero sí es cierto que yo no recomiendo para nada el autodiagnóstico tampoco en profesionales de la salud,
porque estaría sesgado en sí. Es decir, al final, incluso el propio autodiagnóstico podría tener la misma función mantenedora del problema, en este caso, con lo cual sería perjudicial. Sí es cierto que una segunda opinión, ¿no? O la opinión de otro profesional, yo la recomiendo, y siempre y cuando se esté viviendo una circunstancia, es decir, que no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, ¿no? Sino que en este caso se está dando una circunstancia, un contexto problemático, unas conductas problemas que se pueden modificar, por supuesto, pero que con ayuda de un profesional, porque al final el papel nuestro no es hacer como un juicio en términos de conocimiento o un juicio de lo que sabes o no sabes, sino evaluar cuáles son esas variables que están afectando en que tú sientas estas respuestas, ¿no? Entonces, si yo intento evaluar mi propia conducta problema, igual puedo acertar ciertas cositas, pero lo más probable es que se me escapen muchas otras variables porque no dejo de formar parte del mundo. Es decir, no estamos como exentos de sufrir y de vivir las propias circunstancias que puede vivir otra persona. Con lo cual, no se recomienda en absoluto el autodiagnóstico tampoco en profesionales de la salud, por supuesto. Me ha gustado además mucho este mensaje, que ya hemos repetido en Mentescopia en otras ocasiones, que es que em, a pesar de todo lo que podamos escuchar y de que esté muy bien hablar de salud mental, no todo el mundo por defecto tiene que ir al psicólogo. Sin embargo, tal vez, y corregidme, sí que está bien que vaya más gente de la que iba hace 4 décadas. Sí, Y estoy completamente de acuerdo. claro, este cambio que estamos viviendo, me gustaría saber qué opináis, si tal vez esté motivado positivamente porque se hable más, aunque sea con estos autodiagnósticos. Dicho de una forma sencilla, que ya lo planteaba un poco Natalia hace un rato, si todo esto de que se hable tanto, por mucho que implique etiquetas, puede tener también un lado positivo. Y no se trata tanto de decir, oye, que todo esto está mal, sino decir cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a hablar de la salud mental a partir de ahora. Natalia, si quieres empezar tú, porque como ya habías sacado el tema hace un rato. Sí, a mí me alivia mucho saber y percibir que hay un despliegue en las redes sociales de perfiles juveniles de psicólogos y psicólogas que están haciendo una labor maravillosa desestigmatizando los problemas de salud mental, acercando información veraz a la gente joven y yo, en mi perspectiva juvenofílica, que defenderé siempre, intentando no denostar ¿no? A otros sectores generacionales, pero a mí, que defenderé siempre que la gente joven y esta generación y todo lo que les está pasando no es su responsabilidad, es en gran medida responsabilidad nuestra, de las personas adultas, de las etiquetas también que le hemos puesto y desafortunadamente de un acompañamiento no adecuado que por falta de herramientas nuestras a veces hacemos, ¿no? O una perspectiva adultocentrista que nos tenemos que construir, pues me gusta pensar que esos perfiles de, además, personas jóvenes que están transmitiendo para personas jóvenes, ¿no? Bueno, qué te puede estar pasando, que, como decía antes, que puede ser clínico o que puede ser una emoción normal, están llegando adecuadamente a estas personas. Eso me parece absolutamente positivo. Creo que hay que darle voz, ¿no? Podríamos hablar de muchísimas personas, pero sé que hay, por ejemplo, María Gómez, Merigo Psico, un perfil en redes sociales que analiza además desde la perspectiva psicológica películas, canciones. Está aumentando su comunidad de personas jóvenes que además están, ¿no?, acudiendo también a un centro de terapia que tiene. O sea, me parece muy positivo que, bueno, que al desestigmatizar los problemas de salud mental y percibir que ir al psicólogo, a la psicóloga o buscar ayuda profesional, la que sea, o buscar ayuda adulta, por lo menos comunicarle a una persona adulta que esté abierta a acompañarte y aconsejarte, Perdona, que cada vez sea... un Dime. pequeño inciso, porque precisamente esto que dices me parece especialmente importante. Atreverse a contárselo a alguien, a ser posible una Eso. persona y a ser posible adulta, porque es que hace pocos meses salió un informe sobre cómo se comunica las nuevas generaciones y es sorprendente el porcentaje que creo recordar, y puede que me esté equivocando, pero entornaba a esto, 1 de cada 3 jóvenes prefiere comunicarse con una inteligencia artificial para hablar de temas profundos antes que con un adulto. Este es el punto en el que estamos, ¿no? Y me encanta lo que has dicho porque hace poquito leí un experimento además exactamente en la misma línea de la que comentas, vinculada a las consultas sobre educación afectivo-sexual. Y hay un país europeo, no recuerdo cuál, un país nórdico, que había probado a poner robots en las aulas a los que poder preguntarle cualquier cosa vinculada a la salud reproductiva y sexual, a cualquier duda vinculada al contexto de educación sexual, y había aumentado en un porcentaje desorbitado la cantidad de jóvenes que se atrevían a tener estas conversaciones, ¿no?, peliagudas, solo porque la persona referente ya no era una persona, era un robot. Claro. Entonces,
Por supuesto que entiendo que el acercamiento de estas personas a través del mundo digital es mucho más cómodo, es lo que han vivido y es lo que les resulta, ¿no? Menos violento, porque también son generaciones, ¿verdad? Que han tenido una comunicación digital muchísimo mayor que la que tuvimos nosotros, pero afortunadamente también, como decía, la posibilidad de acceder a esa comunicación a través de redes de personas que sí desestigmatizan, que sí acompañan y que sí, que entiendo que el acceder a consultas profesionales puede venir derivado de, bueno, de esa ventana al mundo. Ainhoa, supongo que tú lo ves parecido, ¿no? También hay una parte positiva en que se hable tanto de salud mental. Sí, de hecho, escuchaba a Natalia y estaba completamente de acuerdo con lo que estaba transmitiendo, ¿no? De hecho, también para mí es fundamental esos espacios, ¿no? De jóvenes para jóvenes. Yo cuando estaba terminando la carrera de psicología, estuve en un proyecto también de la Diputación de Granada de jóvenes para jóvenes, en el que éramos jóvenes acompañando a jóvenes, ¿no? Entonces, al final, pues sí es cierto que creo que es un espacio fundamental, ¿no? Porque para mí es fundamental la creación de espacios seguros también para el alumnado, ¿no? Porque a veces creo que también tiene mucho que ver entre pues, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? El desarrollo digital, junto con espacios en los que no se han sentido seguros o seguras, se han invalidado las sensaciones que tienen, ¿no? Muchas veces veo en consulta el caso de, venga, pues ya se te pasará, ¿no? O, venga, que estás exagerando, ¿no? Entonces, al final, si se exponen a estas interacciones en esos posibles espacios que aparentemente podrían ser seguros, ¿no? Como contextos familiares o contextos de grupo de iguales, y justo tengo al lado una herramienta en el que me está validando, me está dando cierta información y de hecho no, el coste de respuesta tampoco es tan alto, ¿no? Es decir, es mucho menos violento, con lo cual al final podríamos decir que, entre muchas comillas, tiene sentido que esto esté ocurriendo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental, pues, espacios en los que se puedan habilitar, pues, personas profesionales en los que puedan acompañar también a los menores para poder conseguir que no caiga y recaiga todo en ese uso de la IA, que también es fundamental esa psicoeducación, ¿no? Porque a veces desde el punto de prohibir, ¿no? No utilicéis la IA, no utilicéis las redes, no lo utilicéis. Vale, pero nadie me está explicando, ¿no? Nadie me está explicando por qué no debo utilizarlo o por qué debo, en este caso, ponerme a otros espacios más adecuados. Con lo cual sí estoy de acuerdo con lo que comentaba Natalia, y también con el punto positivo de que cada vez se hable más de salud mental, ¿no? Para mí es fundamental y creo que en cierto modo sí pues fomenta que ciertas personas acudan a espacios clínicos o a espacios profesionales para pedir ayuda. Y eso estoy completamente de acuerdo. Por eso sí es fundamental que en redes sociales pues se haga una divulgación basada en la evidencia, que se apele mucho a ciertas variables, pues que como por ejemplo la historia individual de la persona, es decir, como no generalizar, ¿no? Que es lo que ocurre también con los diagnósticos. Establece un diagnóstico, ya todo el mundo que pueda cumplir el diagnóstico siente lo mismo, tiene el mismo aplicación de intervención de tratamiento, etcétera. Y esto es muy perjudicial, porque al final la historia individual de la persona, el entorno que esa persona está viviendo en su día a día, no se está teniendo en cuenta y creo que eso es fundamental. Entonces sí es cierto que estoy de acuerdo en el que es muy complicado a lo mejor pues llegar a hacer, porque al final no podemos hacer un análisis funcional de cada circunstancia en redes, pero sí apelar a esta variable fundamental, ¿no? Te estoy comentando esto simplemente como esa psicoeducación, ese acercamiento, pero si sientes que puedas sentir ciertas respuestas similares a la que estoy mencionando en redes, ¿no? Por ejemplo, también con Merigo, que yo sigo a María en este caso, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer en este caso público ciertas sensaciones, normalizar que puedan aparecer. Si sientes estas sensaciones, estas respuestas o hay algo que no te está encajando del todo, pide ayuda, ¿no? Es en este caso, es como que sea un puente. Para mí las redes sociales son como ese puente a ciertas personas que puedan estar sufriendo y sintiendo un sufrimiento muy intenso, porque al final estamos hablando con el sufrimiento de la persona. Es decir, no es dar información por información. Es decir, es decir, lo que tú estás diciendo, cualquier persona en redes, tiene una responsabilidad, porque está directamente llegando a personas con las que tienen un sufrimiento muy intenso, incluso una sensación de desesperanza, de no tener respuesta, de no saber qué hacer. Con lo cual, para mí es fundamental que se siga divulgando, en este caso, pues temas relacionados con la salud mental, o que se siga divulgando pues todo lo relacionado con el sufrimiento de las personas, pero con un punto de responsabilidad. Es decir, en este caso, ¿no? Que al final las redes sociales, como digo yo, ¿no? Es muy, muy sencillo acudir. Y también es muy atractivo, en este caso, al final. Y obviamente, si tienes la posibilidad de ver un vídeo de 30 segundos o un vídeo de 1 hora y media, haciendo una explicación mucho más detallada, más exhaustiva, el vídeo de 30 segundos, dentro del contexto de la inmediatez que tenemos ahora, ¿no? Y la productividad constante de hacer más cosas en menos tiempo,
obviamente es mucho más atractivo. Por eso también yo recomiendo siempre el buscar espacios en el día para no hacer nada o aplazar ciertas tareas para un poco hacer también ese entrenamiento, también incluso a nosotros mismos, creo que también nos ocurre. Entonces, en este caso, creo que es muy positivo lo que estábamos hablando, ¿no? Que se hable más de salud mental, siempre con ese punto de responsabilidad de las personas que podamos también, yo incluyo a hablar de salud mental. Me gusta mucho cómo has abordado la problemática porque me recuerda precisamente a cómo deberíamos abordar la problemática de creer que tenemos un problema de salud mental. O sea, el problema de las etiquetas es análogo realmente, porque no se trata solo de decir, tenemos el problema de las etiquetas, le hemos puesto nombre, es el problema de las etiquetas y ya está, hay que prohibirlo. No, es de dónde viene, cómo se relaciona con nosotros. ¿Viene porque se habla más de salud mental? Oye, eso no está mal, igual es como se habla. Y precisamente, trazando un poco de dónde pueda venir y cosas que nos empujen a una preocupación por la salud mental, no comunicárselo a adultos, sino a robots, o ponerle un nombre en lugar de plantearnos de dónde puede venir, se me ocurre, y corregidme, Natalia, que hay algo, hay cierto componente cuando vemos en redes sociales las personas que se ponen una de estas etiquetas, que se escriben a tal vez tener ansiedad o TOC o lo que sea, una cuestión, en cierto modo, identitaria, ¿no? Casi parecido a las constelaciones y el horóscopo, de decir, no, es que yo soy Libra, y eso ya explica todo lo que me pasa, lo justifica, me siento parte de un grupo. Total. Y de hecho, fíjate que hay estudios que hablan de la identidad diagnóstica, o sea, justo de lo que has dicho, de yo soy esto, esa es la identidad que me une a un grupo y que por tanto el sentimiento de pertenencia que tengo es, en tanto en cuanto todas las personas de este grupo nos identificamos con esta etiqueta, ¿no? Con esta identidad Y diagnóstica. con todos sus Somos puntos, ¿no? Como comentaba Ainhoa. total, somos top, somos neurodivergentes, somos... Entonces, por un lado, obviamente, en la adolescencia, todas las personas queremos encajar, ser parte de un grupo y que nos identifiquen una serie de características es fundamental para la supervivencia. Y más en el contexto de algo que comenté antes, que este informe del INJUVE dice que 1 de cada 3 jóvenes se siente solo sola. O sea, ¿cómo vamos a luchar contra la soledad no deseada si no podemos formar parte de un grupo? Entonces, si bien, ¿no? Que te pongas una etiqueta que te une a un grupo es positivo en tanto en cuanto te sientes parte, ¿no? Mm. De eso, de un grupo y hay un acompañamiento y bueno, pues en ese contexto luchamos Es contra algo esta muy soledad humano no que deseada. buscamos todos, o sea, no es... Buscamos todas personas, pero claro, muy arriesgado por todo lo que decimos, por estar confundiendo qué es verdaderamente clínico y qué no, o porque esa etiqueta produzca algo perverso que sea una mentalidad limitante, ¿no? Que sea un sesgo autoimpuesto de yo no puedo hacer esto o sí me puedo permitir hacer esto porque, o sea, es riesgoso en tanto banalice lo que sí sea verdaderamente diagnosticable y necesite un acompañamiento de lo que no, y dentro del mismo grupo puede haber infinitos perfiles en este sentido. No me atrevería yo nunca a señalar, ¿no? A una persona joven que se está sintiendo de una manera, todo lo contrario, o sea, siempre mi apertura a escuchar y acompañar adecuadamente, porque antes escuchaba y no, pensaba todo el rato. Creo que el profesorado no estamos teniendo la oportunidad, el tiempo y las herramientas para formarnos en educación emocional lo suficiente, educación emocional, educación no psicológica, lo suficiente para acompañar bien. O sea, si bien me anima, me alegra que cada vez haya más políticas intersectoriales, ¿no? Para trabajar cooperativamente entre salud y educación, eso me anima y me alegra, y que haya cada vez más protocolos para que el profesorado sepamos cómo acompañar. Creo que sigue siendo una cuestión de voluntad del profesorado y de asumir la que yo creo, y esto es subjetivo, que es mi responsabilidad, que es intentar de la mejor manera posible poder ofrecer las herramientas que pueda como docente, sin intervenir en un campo psicológico, obviamente, a la gente joven, ¿no? Y aquí sí que me parece muy criticable, y lo digo, y bueno, me funará toda la comunidad educativa, esa postura de yo he venido aquí a enseñar matemáticas. Bueno, compañera, compañero, Ya. muy bien, pero estás trabajando con personas, te lo miro, pero a lo mejor trabajar con personas requiere de un poquitito de conciencia de que igual la persona que está ahora mismo pasando por una ruptura de sus padres no está preparada para aprender matemáticas hoy, ¿no? En tu aula. Dicho esto, me parece que esta identidad diagnóstica tiene ese peligro, pero que no es ni más ni menos que otra de las etiquetas que pueden surgir en tanto en cuanto le demos visibilidad en las redes. Pues Claro. ahora está los Terian y cuando le demos visibilidad
a otra etiqueta, la gente joven se sumará a esa otra etiqueta si no les Y acompañamos en esta orfandad digital, si no acompañamos bien. Y esas etiquetas, que estamos hablando de las de salud mental, hay casos en las que también han sido simplemente de medicina, en un sentido muy biológico. El SIBO famoso, ¿no? O la Oh, sí. intolerancia al gluten. También ha habido ahí cierta adscripción por cuestiones más ideológicas que de salud, que, bueno, pues vemos que es un fenómeno extendido. Ainhoa, no sé cómo lo ves tú. Sí, de hecho, justo estaba escuchando a la compañera y estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, escuchándote, llegamos al punto de que autodiagnosticarse también tiene su función. Es decir, pues esa identidad, ¿no? En búsqueda de sentirnos acompañados, pertenecientes a un grupo. También nos lleva al punto de lo que lo estabas comentando, Natalia, de evitar hacer ciertas cosas, ¿no? Ya por el simple hecho de, pues, anteponernos una etiqueta que tenemos que cumplir, ¿no? También puede darse esos sesgos no atencionales de prestar cierta atención a ciertas comportamiento, cierta forma de comportarnos en el mundo, que también su propio contexto puede reforzar, entonces reforzar aún más esa etiqueta, ¿no? Es decir, que autodiagnosticarnos tiene su función también, ¿no? Como cualquier otro tipo de conductas verbales o no verbales que se puedan dar. Con Función lo que no cual, es necesariamente buena, ¿no? O sea, estamos utilizando función en un contexto neutro en este caso. exactamente, es decir, su función como explicación. Claro. Es decir, en términos de explicación, no en términos de justificar ciertos Mm. comportamientos que se puedan dar. Es decir, la función, siempre que menciono función, que no lo he mencionado, es la explicación de por qué o para qué hacemos ciertas cosas en el día a día, ¿no? Ya sea conducta verbal o no verbal, ¿no? Entonces, en este caso, pues justo como cuando te estaba escuchando, Natalia, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es decir, el autodiagnóstico en personas jóvenes tiene su función y tendríamos que analizar la función que también tiene para cada una de esas personas que se están autodiagnosticando en este caso. Y sobre todo también descubrir de dónde, ¿no? Y de dónde viene y a dónde aparece y hacia dónde va, ¿no? Porque yo creo que también tiene mucho que ver con ese acceso. Al final, todas las personas jóvenes nos hemos hecho miles y millones de preguntas y ya los adultos no lo hacemos. Imaginarse ya cuando estamos construyendo esa identidad. Con lo cual, en ese punto, accedo a lo que mi contexto me está facilitando, ¿no? Es decir, pues las redes sociales, pues ya sea películas, redes sociales, arte, ¿no? Como digo yo, pero también en este caso, como estamos mencionando, pues toda esta facilidad en términos de inteligencia artificial, etcétera. Con lo que me estabas comentando, Ignacio, completamente de acuerdo. Creo que también lo voy a rescatar, que lo que mencionaba en un inicio de, al final, las personas, por el simple hecho de comportarnos, creemos que podemos explicar el comportamiento. Ujú. Cosa que no ocurre con las enfermedades que podríamos decir, en este caso, físicas, ¿no? Como, o médicas. No me gusta llamar mucho en ese concepto, Ujú. sino más circunstancias médicas, ¿no? Entonces, en este caso, claro, yo jamás me atrevería a hacerme un diagnóstico médico sobre cualquier otro tipo de enfermedad que yo pueda sufrir, pero sí es cierto que en la población general sí se percibe, ¿no? Como el simple hecho de comportarnos ya nos da, en este caso, los conocimientos apropiados para poder explicar el comportamiento y, por ende, poder autodiagnosticarnos, ¿no? Es decir, pues creo que cumplo cierta sintomatología, pues creo que puedo ser persona TOC, ¿no? O creo que puedo ser persona con depresión. Y esto también tiene mucho que ver porque al final las respuestas emocionales, la conducta verbal privada, podríamos decir pensamientos, y todas estas sensaciones que sentimos tienen un acceso directo de la propia persona. Es decir, al final nadie va a negar una radiografía cuando yo me he tenido una rotura en la muñeca. Hay de O sea, todo, ¿eh? Pero bueno, que en general no sí, pasa. pero podemos también Sí, darle un sí, sí. espacio. Pero como yo veo una radiografía con mi muñeca rota, me duele la muñeca, entiendo que tengo una rotura en la muñeca, ¿no? Pero sí es cierto que sí se da en cierto modo, pues ese diagnóstico, esa explicación, por el simple hecho de que yo soy la persona que tiene el acceso directo pues, al pensamiento, a las emociones que estoy sintiendo en los diferentes momentos. Con lo cual, sí percibo, ¿no? De hecho, lo he comentado mucho con compañeras y compañeros del grado, ¿no? Cuando hacíamos las tertulias en la Universidad de Granada, del hecho de que, ¿pero por qué me está debatiendo mi tío en la comida de Navidad? O sea, estoy estudiándolo, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero también yo creo que esto tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? Y con a nivel estructural, ¿no? Es decir, en el hecho de que al final, pues, la persona debate, ¿no? En función de cómo se siente, también en función de lo que ha percibido en redes, ¿no? Con lo cual sí es cierto que es fundamental que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que por el simple hecho de comportarnos no podemos explicar el comportamiento, que eso requiere de un estudio y un conocimiento, ¿no? Pero sí, por supuesto, que tienes acceso directo a saber cómo te sientes, por supuesto, ¿no? Eso claro que sí. De hecho, es la persona que lo está verbalizando al final, en Claro. este caso. Escuchándote, Ainhoa, si me permites un comentario, me recordaba un aumento
de la gente que se empezó a diagnosticar como PAS, persona de alta sensibilidad o altamente sensible, y yo la primera vez que lo escuché dije: "Uy, qué interesante, ¿qué es esto?". Y lo estudié y no es absolutamente nada, ¿no? Es una reinterpretación de la escala de la ansiedad que sí que está validada científicamente y el diagnóstico PAS no existe, ¿no? No sé, corrígeme si me equivoco. Y yo notaba, pero personas adultas, que se sentían muy satisfechas y muy aliviadas, muy sanadas al haberse autodiagnosticado como PAS. Yo dije: "Guau". Y ahí me entró un conflicto que es, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo para conversar con esa persona sobre un diagnóstico que no existe, si le ha sanado y se ha quedado tranquila? Hablo de personas adultas, porque con personas jóvenes me parece más complicado, ¿no? Y bueno, quizás en un cerebro en neurodesarrollo sí que hay que empezar a trabajar el pensamiento crítico, pero con una persona adulta yo decía: "Uy, ¿dónde está el límite entre que esta persona le ha sanado lo que le ha dicho ChatGPT, ¿no? O haberse diagnosticado PAS y la realidad que es que no existe, ¿no?". Ahí me entró un conflictazo. Y Ainhoa, yo te quería decir una cosa con permiso de Ignacio y del Por espacio. supuesto. Bueno, lo primero es que muchísimas gracias porque existas, ¿no? Y porque hayas tenido la valentía de trabajar la psicología desde la perspectiva de la evidencia científica. Y yo querría saber si ustedes, o sea, ¿cuál sería la manera para que pudiéramos tener un mayor acompañamiento psicológico en los centros educativos y si pudiera existir algo permanente y algo mucho más férreo, ¿no? Para que pudiéramos acompañar a la comunidad educativa. Yo a veces me pregunto si quienes necesitamos el verdadero apoyo, en primer lugar, somos el equipo docente, son las familias o son la gente joven. O sea, si yo tuviera que elegir por dónde empezar, yo no sabría la verdad. Me parece que es imposible, ¿no? Como trabajarlo sin el triángulo. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, la verdad, y gracias a ti también por tu labor, porque te estoy escuchando y es la admiración, ¿no? De la labor y el trabajo que haces también. Y es una gran pregunta, no sé si tenemos tiempo, Ignacio. Sí, sí, hombre, además, lo que me está gustando mucho es que esta interacción que está surgiendo entre vosotras reafirma que he hecho bien en combinaros. Así que por ahora, en general, los programas que estamos grabando, estoy muy satisfecho por cómo os combináis. Guay. Adelante. Pues es una gran pregunta, la verdad. Y también pues se da el caso, ¿no? Como estabas mencionando, de que personas adultas acuden a consulta con ese previo diagnóstico, ¿no? Y es fundamental en este caso, obviamente, no rebatir y no debatir. Es decir, al final ya tiene una función, como mencionábamos antes, ese diagnóstico, y invalidar la sensación que estás sintiendo justamente no nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo, ¿no? Que es poder modificar ciertas conductas, ciertas sensaciones que se puedan dar y modificar también ciertos contextos, ¿no? Para que esa persona pues, pueda reducir su sufrimiento y también llevar, pues, aumentar o llevar una calidad de vida mucho más adecuada, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, cuando una persona no se nos acerca con un previo diagnóstico, con ese autodiagnóstico, también hay que entender lo que ocurre. Es Ya. decir, no tiene ninguna formación, tiene mucho acceso a redes sociales. Yo también me había autodiagnosticado. Es decir, al final es natural que se pueda dar este tipo de respuestas, aunque podríamos considerar que no son adecuadas y por eso es fundamental estos espacios, pero que al final estamos comportándonos en el mundo y el mundo está funcionando y se está dando. Con lo cual, al final hay que entender que esta persona viene con ese autodiagnóstico no para luchar contra nosotros ni contra los profesionales, sino con una función, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el alivio, ¿no? De decir, uff, tengo respuestas, ¿no? Porque pues en este caso, por ejemplo, en consulta, yo percibo pero dame respuesta, ¿no? Pero dime, ¿qué es lo que ¿De tengo? qué ¿Qué es lo soy? que tengo? Claro, ¿qué soy? Que justamente por eso yo también trabajo y sigo trabajando mucho mi propia conducta verbal, mi propio lenguaje en terapia a la hora de explicar ciertas cosas, ¿no? Porque el utilizar qué eres o en este caso cómo podrías considerar tu propia identidad en función de lo que estamos hablando, por eso es fundamental también el lenguaje. Entonces, en este caso, validar las sensaciones que tiene la persona. Es decir, validar cómo se está sintiendo, qué respuesta está sintiendo, validar el hecho, entiendo que hayas acudido a intentar responder ciertas preguntas que te surgen, ¿no? Es decir, todos tenemos esa necesidad y al final pues accedemos a lo que podemos tener más a mano y sobre todo validar que estés aquí, es decir, que estés en el espacio en el que estás y que estés comentando. Eres una persona súper valiente al final en este caso. Y luego, pues, por supuesto, y ya uno con lo que me comentabas, ¿no, Natalia? Por supuesto, pues, hacer una explicación funcional de por qué ocurre lo que ocurre en su día a día, en este caso la explicación del sufrimiento, el malestar que está viendo esta persona y trasladárselo, ¿no? Siempre aplicando herramientas y siempre trabajando con esos objetivos, ¿no? Y en este caso siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Del consultante con el profesional, pero siempre ofreciéndole esas explicaciones, ¿no? No negando la etiqueta, incluso yo hago mucha psicoeducación con la etiqueta. Es decir, el nombre, ¿vale? Pues vamos a considerar que esto es depresión, ¿vale? ¿Qué significa la depresión? ¿No? Mm, Vamos a explicar juntas qué es la depresión. qué Con lo guay. cual, para mí eso es fundamental, no tanto negar la etiqueta, sino explicar
¿vale? Vamos a utilizar la etiqueta para explicar un conjunto de comportamientos, de sensaciones, respuestas emocionales que se están dando en esta situación y vamos a explicarlo. Y sobre todo, individualizar a la persona. Es decir, no caer tampoco en sesgo de generalizar, pues como tiene una persona que sufre depresión, vamos a aplicar este tratamiento. No, una persona que sufre depresión, en sus circunstancias, vamos a individualizar el tratamiento, en este caso. Con lo cual, con lo que me comentabas con la familia, los menores o los profesionales, ¿por dónde empezamos? Para mí es fundamental el equipo multidisciplinar, es decir, el trabajo en la coordinación y en el que trabajo en equipo. Yo, por ejemplo, trabajo con menores, trabajo con las familias, con el equipo educativo y nosotros, en este caso, desde el espacio clínico, ¿no? Como tal. Yo creo, y estoy completamente de acuerdo contigo que lo mencionabas, de no solo vienes a dar matemáticas, no estás trabajando con personas, estás relacionándote con menores, de hecho, también. Para mí es fundamental, por un lado, crear espacios en el contexto educativo para los profesionales, ya sean espacios como los que estamos viendo ahora, talleres, alguna formación, ¿no? Que se pueda dar dentro del contexto educativo para poder identificar ciertos patrones de comportamiento, ciertas respuestas emocionales de los menores y poder aplicarle un acompañamiento, es decir, incluso también ofrecerles herramientas, pero también aplicar ese acompañamiento más adecuado, ¿no? Es decir, no tanto en búsqueda de la propia etiqueta, sino más validar qué es lo que está ocurriendo, identificar ciertas señales de el menor se siente solo y qué es lo que puede estar ocurriendo también en otros contextos, ¿no? Es decir, como un poco, como digo yo, de detectives, ¿no? Ujú, Pero con un acompañamiento adecuado, por así decirlo. Y también el trabajar la comunicación con la familia, porque en muchas ocasiones la familia, por sus propias circunstancias, por sus propios miedos y su historia de vida, apelan, ¿no? Y utilizan ciertas conductas que al final hemos aprendido todos, ¿no? De pues negar la situación que se pueda estar dando, el no asumir que igual ellos tienen que modificar ciertos patrones o que tienen que modificar ciertas interacciones con el menor. Con lo cual es fundamental también la comunicación, que no sea tan violenta y tan, en este caso, como porque me va a decir que invalida la circunstancia de la familia, sino también entender la propia circunstancia de la familia e intentar ofrecerles ese acompañamiento también. Sobre todo también acudí hace unos meses a una jornada de servicios sociales de Granada que coordinaban unos compañeros y hablaban sobre las familias colaboradoras y las familias no colaboradoras, ¿no? El ujú, cómo poder aprender a pues intervenir con familias que no anticipamos que no van a colaborar de primera, ¿no? Pero cómo poder trabajar con esas familias a la hora de poder pues, solventar ciertas problemáticas con los menores, ¿no? Es decir, que yo creo que no tenemos gran formación porque tampoco se dan estos espacios, ¿no? En algunas ocasiones, cada vez se van dando más espacios, ¿no? Pero yo creo que el trabajo es tanto con el equipo docente como con la familia y no, ya no, incluso nosotras también. Es decir, porque nosotros no tenemos cierta información o formación en cómo el centro educativo procede, ¿no? Y creo que también eso es fundamental, el poder coordinarnos entre todos, entre el trabajo Claro. terapéutico y el trabajo educativo como ujú. tal, en Al este final caso. hablamos de coordinarnos. Pues Ainhoa, Natalia, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti por Muchas traernos aquí gracias, ha sido un placer. y gracias A a Ainhoa vosotras. también. Y nos quedamos con esa conclusión, que yo creo que es que nos comuniquemos como nos comuniquemos, intentemos no ser como ese tío que invalida a quien está estudiando psicología en una discusión de Navidad. Exactamente, tal cual. Pues nada, un abrazo. Muchas Nada. gracias, Ignacio. Ainhoa. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.